El día de ahora vamos a ver el tema de series, pero para ver el tema de series tenemos que conocer conceptos básicos como ser el concepto de sucesión. Entonces vamos a ver qué significa una sucesión. Primero, una sucesión es en realidad una función matemática donde su dominio son los números naturales. Y nosotros usamos muchas sucesiones a lo largo de nuestra vida matemática para representar diferentes cosas. ¿Cuál es la característica de una sucesión? Para comenzar, lo primero que vamos a tener en cuenta es, si ustedes ven una llave, ustedes ven A sub n, por ejemplo, representado de esta manera, entre llaves, aquí tengan por seguro que les estarán hablando de una sucesión. Las sucesiones van entre llaves, ¿sí? Y esto que está dentro de estas llaves es la sucesión que nosotros tenemos. ¿Y quién es n? N, si no se indica lo contrario, es un número natural, por lo tanto, n va a ir de 1, 2, 3, 4, así hasta infinito. N va a comenzar desde 1 hasta infinito. Algunas veces las sucesiones se redefinen para otros valores. Comienzan en 3, comienzan en 4, comienzan en 8, pero eso se los va a indicar cada ejercicio. Si el ejercicio no les indica, entonces ustedes tengan claro de que va a comenzar desde 1 y se va a extender esto hasta infinito. Por lo tanto, esta sucesión es una función matemática, como les había dicho al principio, que su dominio son los números naturales. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, las sucesiones, de acuerdo a cómo estén definidas, pueden tener una cantidad de términos finitos o una cantidad de términos infinitos. ¿Y cómo sé que va a tener finitos o infinitos? Si están estos puntos así suspensivos, indican de que esto sigue hasta el infinito. En cambio, si dice que esto termina en 20, es su último número, entonces esta de acá es una sucesión finita que va a tener 20 términos, ¿sí? Ahora, esto nos lo va a indicar a nosotros el ejercicio, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo A sub n, entonces un término de la sucesión va a ser A sub 1, otro término va a ser A sub 2, otro término A sub 3, otro término A sub 4 y así en sucesivo, ¿sí? Ahora, cada uno de estos valores que están acá van a depender exclusivamente de reemplazar ese valor que está aquí en la sucesión. Por ejemplo, las sucesiones más usuales que nosotros tenemos es 1 sobre n. Esta sucesión que está aquí, si nosotros venimos y la expandemos, entonces aquí vamos a tener, cuando n vale 1, 1, el primer elemento. Cuando n vale 2, un medio. Cuando n vale 3, un tercio. Cuando n vale 4, un cuarto. Y así hasta números muy, muy grandes. Por eso ponemos estos puntos suspensivos, porque esta sucesión es una sucesión infinita, ya que no nos indicaron lo contrario. Entonces, como dije, si no se indica lo contrario, ya sabemos que comienza en 1 y va hasta infinito positivo en este caso. Ahora, ¿qué podemos hacer con la sucesión? Una vez tengamos nosotros esto que está aquí, nosotros podemos venir y ver los términos de la sucesión y podemos decir cómo son los términos de la sucesión. ¿A qué me refiero con esto? Si esto que está aquí va creciendo, va decreciendo, y así podemos hablar de sucesiones crecientes, de sucesiones decrecientes, de sucesiones estrictamente crecientes o de sucesiones estrictamente decrecientes. Estos términos varían de acuerdo al libro que estén usando. Ahora, cuando nos referimos a sucesiones estrictamente crecientes, es que siempre va a crecer, que siempre crece. Es decir, que el primer término va a ser menor al término sucesivo y el segundo término va a ser menor al tercer término y así sucesivamente. ¿A qué se refiere esto? Que sean estrictamente crecientes, que A sub n va a ser menor al siguiente término, A sub n más 1. Ahora, pueden haber sucesiones crecientes y algunas veces llamamos crecientes a algo que crece y se mantiene y que no decrece. Es decir, que se mantiene así, se mantiene de manera lineal. Esto que está aquí
Como no decrece, lo podemos llamar creciente, es decir, algo que va arriba, 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 entonces llega un punto en que todo es igual y luego vuelve a subir. Entonces nosotros podemos llamar a esto como creciente. Como les dije, todo depende con el libro con el cual ustedes estén trabajando. Entonces, ¿qué pasa con las crecientes? Las crecientes, la única diferencia es que también pueden ser menores o iguales que la anterior. Ahora, pueden ser estrictamente decrecientes. ¿A qué se refiere con estrictamente decrecientes? Bueno, me estoy refiriendo aquí a que el primer término va a ser mayor al término que le sigue. Y ese término que le sigue va a ser mayor al próximo que le sigue. Entonces, esto de aquí es que a n más 1 es menor que a n, o visto de otra manera, a sub n es mayor a n más 1. A eso se refiere estrictamente decreciente, ¿sí? Que lo que está inconsecuente va a ser menor a lo que estaba antes a él. Ahora, decrecientes, perdón, ¿a qué se refiere decreciente? Decreciente se refiere a que puede ser menor o igual. Y ya tenemos entonces algunos de los conceptos que vamos a utilizar aquí. ¿Qué otro concepto vamos a utilizar? Vamos a utilizar el concepto de sucesión, en este caso convergente o divergente. Entonces, ¿cuándo hay una sucesión convergente? Vamos a llamar que una sucesión a sub n converge a un número real L si para todo épsilon mayor que 0 existe un entero positivo n tal que cumple que el valor absoluto de a sub n de la sucesión menos ese número es menor que épsilon, siempre que n sea mayor a n. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la sucesión, a medida va avanzando, va sacándose los términos, se va acercando a un número. Entonces vamos a llamar que la sucesión está convergiendo a ese número. Es decir, que los términos se van aglomerando, suponemos que ese número es L, que los términos cada vez se van aglomerando y se van acercando más a este número L. Entre más valores demos, entonces eso se va a acercar cada vez más a ese L. Y a eso llamamos sucesión convergente. Está aquí. Esta es la definición. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues esto lo podemos encontrar muy fácilmente utilizando la notación de límite. Cuando nosotros tenemos una asociación, nosotros para determinar si esa asociación es convergente, lo que vamos a encontrar es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Y si esto da un número L, entonces la asociación va a ser convergente. Ahora, si esto da un infinito, esto va a ser divergente, ya sea positivo o negativo infinito, va a ser divergente. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. Si esto se cumple, si L es un número, entonces la sucesión es convergente. Ahora, si L es infinito o menos infinito, entonces ya sabemos aquí que la sucesión a sub n va a ser divergente. ¿Y cómo vamos a relacionar este concepto de sucesión que tenemos aquí con el concepto de serie? O mejor dicho, ¿cómo podemos, o de otra forma también, cómo lo podemos relacionar? Pues para eso vamos a hacer un ejemplo. ¿Recuerdan la sucesión que teníamos antes? 1 sobre n. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y extiendo esa sucesión 1 sobre n, como la extendí aquí? El otro va a ser un quinto, el otro va a ser un sexto, un séptimo, en general. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy dando números más grandes? ¿A qué número se va acercando eso? 1 sobre 500, 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000, 1 sobre 1.000.001. ¿A qué se va acercando? Eso se va acercando a 0. Entonces, significa que el límite, cuando n tiende a infinito, de esa sucesión, que es 1 sobre n, esto de acá va a dar 0. Por lo tanto, esto que estaba aquí, esta sucesión es convergente. ¿Sí? Y así podemos hacer muchos más ejercicios para determinar si una sucesión es convergente o divergente. Entonces, en términos generales, ya sabemos que
cada uno de esos términos que están aquí son términos que corresponden a una sucesión que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y cada término de esta sucesión, a sub 1, lo sumo con el siguiente término, lo sumo con el siguiente, y así voy sumando cada uno de estos términos? Entonces, vean, acá hay una gran diferencia. Esto es un término en la sucesión. Este es otro término en la sucesión. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una suma de términos de esa sucesión? Lo que yo voy a tener es una suma infinita de términos. Y esta suma infinita de términos yo la puedo representar matemáticamente utilizando cierta notación. ¿Cómo la puedo representar? Yo la puedo representar como la serie, que es utilizando una letra E con este estilo. Esto significa sumatoria, esto que está aquí. La sumatoria que comienza en este caso desde 1 hasta infinito, porque esta es una serie infinita, esta que está aquí. ¿De quién? De A sub n. Entonces nosotros veamos con esto que la suma de términos de una sucesión es una serie. Y nosotros aquí lo que nos va a interesar es, en realidad, encontrar si esta serie que está aquí, esto que está dentro de la serie, es una sucesión, pero la suma de todos los términos de la sucesión se le llama serie. Y nosotros el objetivo de toda esta unidad, de todo este parcial, es encontrar métodos, encontrar leyes, encontrar herramientas adecuadas para determinar si una serie converge o diverge. Algunas veces vamos a poder encontrar a qué equivale la suma de todos esos términos, ¿sí? Otras veces solo podemos decir, esa serie converge, por lo tanto debe tener una suma finita, pero no vamos a saber cómo encontrarlo. Entonces, en esta unidad vamos a aprender a identificar primero si una serie es convergente o divergente, ¿sí? De acuerdo a la forma que va a tener. Entonces vamos a aprender diferentes formas de convergencia o divergencia de serie. Entonces vean, esa es la notación que utilizamos para serie. N igual a 1 hasta infinito de A sub n. Y esos son los elementos que vamos a tener aquí, que vamos a poseer. Entonces vamos a venir nosotros haciendo referencia a un ejemplo en particular. Voy a venir y solo voy a hacer esta serie, simplemente por fines prácticos. Vamos a venir y a extender esta serie que está aquí. Entonces, ¿cómo hago para extenderla? Lo primero que tengo que hacer es evaluar en 1. Si evalúo en 1, esta serie va a quedar 2 por 1, 2, más 3, 5. Aquí queda 1/5 al cuadrado. Más, ahora evaluamos en 2, porque ya pasó por 1, ahora vamos a evaluarlo en el siguiente número, que es 2. Recuerda que son números naturales nada más. 2 por 2, 4, más 3, 7. 1/7 al cuadrado. Más, luego el siguiente número es 3. Por 2 es 6, más 3, 9. 1/9 al cuadrado. Más, el siguiente número es 4. 2 por 4 es 8. Más 3, 11. 1/11 al cuadrado. Y vean, cuando algunas veces nosotros podemos ver la secuencia que tiene. 1 siempre va a ir arriba y abajo solo va aumentando de 2 en 2, comenzando en 5 y de 2 en 2. 5, 7, 9, 11. Entonces el otro sin hacerlo sabemos que es 13 y el otro va a ser 15. ¿Qué elemento es este? Este elemento, viéndolo como serie, sería el elemento número 6. 2 por 6, 12, más 3, 15. 1/15 al cuadrado. Ahora, todos estos, infinitamente, porque está hasta el infinito, representa la serie que está dada de esta manera, que está representada por esta expresión que está aquí. Entonces, nosotros aquí tenemos los términos desglosados, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos desglosados. Y algunas veces nos vamos a fijar qué secuencia sigue para, en vez de estar haciéndolo uno a uno, ver la secuencia que sigue y de esa manera ver cómo van a quedar los otros términos. Más fácil, más claramente. El siguiente término va a ser 1 sobre 17 todo al cuadrado. Y así en general. Ahora, nosotros aquí estamos desglosando la serie. Nosotros también a veces en matemática ocupamos ciertos conceptos, y voy a trasladar esto que está aquí abajo, ciertos conceptos para hacer las cosas más fácil, para no trabajar tanto. Entonces,
¿Qué concepto vamos a ocupar ahorita? Siguiendo con la notación anterior, vamos a venir nosotros y vamos a definir S. S, ¿a qué se va a referir S? Vamos a llamar S como la suma parcial de elementos de la serie. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo quiero o determino S1 de esta serie, es solamente el elemento A1. S2, ¿quién va a ser? ¿Sería el elemento A2? No. S2 va a ser la suma. Esta es una suma, por eso es una S. La suma del primer término sería aquí. S2 sería la suma de los dos primeros términos, que sería A1 más A2. S3 va a ser la suma de los tres primeros términos. A2 más A3. S4 va a ser la suma de los primeros cuatro términos que están aquí. Entonces, continuando con esto, ¿quién sería Sn? Sn va a ser la suma de los primeros n términos. ¿Y hasta dónde llega n? Pues no lo sabemos. Pero esto va a ser la suma de los primeros n términos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para identificar como primer forma o método para definir si algo converge? Lo que vamos a hacer es encontrar el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales de elementos de la serie. Si esto me da un valor finito, entonces la serie converge. Si no, bueno, converge y esa suma que está ahí es la suma que representa la serie. Si esto da un infinito o un menos infinito, esto diverge. Entonces, en otras palabras más matemáticas, una serie convergente es lo que está aquí. La serie infinita de k igual a 1 hasta infinito de a sub k, vea que todo depende de quién es el subíndice. En el caso anterior yo tenía n en el subíndice, ¿cierto? Aquí estamos usando k. Es convergente si su sucesión de sumas parciales Sn es convergente también. ¿Y quién es Sn? Pues recuerden que Sn es sumar los primeros n términos de la serie. Algo que sí es importante que tengan en cuenta es que normalmente nosotros utilizamos otro subíndice diferente para la sucesión y para la suma de sumas parcial. Entonces, por eso aquí ven ustedes en el ejemplo, ven k, y aquí ustedes ven n. Entonces, en este caso yo voy a utilizar r. Eso no importa. Y normalmente también utilizamos letras minúsculas, algo importante también. Vamos a usar R para identificar lo que es diferente. ¿Sí? Y aquí cuando R tiende a infinito, si Sn, el límite cuando n tiende a infinito de Sn es convergente, entonces la serie también converge y S es la suma de la serie. ¿Sí? Ahora, si el límite cuando n tiende a infinito de Sn no existe, es decir, da un infinito o menos infinito, entonces se dice que la serie va a ser divergente. Y va a estar así de claro, va a ser estos ejercicios. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Vamos a hacer un ejercicio para determinar a qué nos referimos con esto. Vamos a determinar la suma de esta serie que está aquí. Esta serie comienza en 1, va hasta infinito y está compuesta de 1 sobre x a la 2 más 7x más 2. Entonces, recuerden, el objetivo de nosotros es determinar la suma. Tienen que leer la instrucción de cada ejercicio. Algunas veces les van a decir, determine si la serie es convergente o divergente, y ahí solo tienen que decir si converge o diverge de acuerdo a criterios que vamos a ver más adelante. En este caso nos dice determina la suma. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la suma? Pues lo que tenemos que hacer prácticamente es encontrar Sn y encontrar el límite de Sn. Pero para hacer eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir una serie de pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer este ejercicio que está aquí va a ser factorizar nuestra sucesión. Entonces, en este caso, si factorizamos nuestra sucesión, ya sabemos que el denominador se puede expresar como k más 3 por k más 4. Esta es la factorización. Y ahora vamos a venir nosotros y vamos a usar fracciones parciales
para representar K más 3 y K más 4. Vamos a representarlo utilizando esto que está aquí. Entonces vamos a tener A sobre K más 3 más B sobre K más 4. Y esto de aquí nos va a quedar, haciendo esto, nos va a quedar que 1 es igual a A por K más 4 más B por K más 3. Ya saben, aquí mínimo como un múltiplo, aquí queda A por K más 4 más B por K más 3. Y ahora vamos a venir nosotros y vamos a encontrar el valor de A y de B. Ya saben cómo lo hacemos. Si K es igual a menos 4, aquí se hace 0 esto y aquí va a quedar 1, porque aquí no hay K en el término izquierdo. Menos 4 más 3 es menos 1. Por B es menos B. Entonces de aquí ya tenemos el valor de B. B vale menos 1. Y si K vale negativo 3, se hace 0 esto que está aquí y nos queda menos 3 más 4, 1. Entonces el 1 de la parte izquierda, porque no hay K, solo queda la constante, y aquí va a quedar A. Entonces ya tenemos el valor de A. A vale 1. ¿Qué implica esto? Implica que esta serie que está aquí se puede reemplazar y escribir como A, que vale 1, sobre K más 3, menos B, bueno, más B, que vale menos 1, sobre K más 4. De esta manera se escribe esta serie. Y ahora, ¿para qué hacemos esto que está aquí? Lo que nosotros vamos a hacer es sacar Sn, la suma parcial de elementos de esta serie. Entonces, vamos a ver cómo queda cuando saquemos esta suma parcial de los elementos de esta serie. Lo vamos a hacer en otra página. Pues tenemos esto, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces vamos a encontrar primero S1. S1 solo es evaluar el primer término porque es la suma hasta el término 1. Entonces aquí queda evaluada en 1. Esto es 1 más 3, 4, un cuarto. Y aquí queda 1 más 4, 5, menos un quinto. Así queda S1. No voy a hacer la suma, solo lo voy a expresar. S2, ¿quién es? Es S1 más el término de la segunda elemento. Y el segundo elemento es 2 más 3 es 5. Y aquí queda 2 más 4, 6. Entonces, si reemplazo ese 1, que es un cuarto menos un quinto, más un quinto, menos un sexto. Va a quedar de esta manera. Aquí pueden ver que estos se van cancelando, ¿verdad? Ahora, ¿quién es S3? S3 es S2 más el elemento evaluado en 3. Y aquí va a quedar un sexto menos un séptimo, queda de esta manera. Entonces, ¿cuánto daba esto? Si quieren, aquí cancelamos y esto solo nos va a quedar un cuarto menos un sexto. Aquí nos queda un cuarto menos un sexto más un sexto menos un séptimo. Esto se puede cancelar. Entonces, vean, tenemos aquí, en este caso solo nos va a quedar el primer término y el último término. También en S2 nos quedó el primer término y el último término. Ahora en S4, ya saben, es S3 y S3, cancelando esto, es solo un cuarto menos un séptimo, más en la serie evaluar el elemento 4. Esto es un séptimo y aquí esto es un octavo. Vean, y de nuevo solo nos quedan dos términos. Entonces aquí solo nos va a quedar esto de aquí. Entonces, en general, si yo vengo y yo hago primero el término n-1, el término n-1 es evaluar Sn-2, ¿sí? Que vamos a tener la suma de los primeros n -2 términos. Entonces, aquí esto, ¿quién va a quedar? Vean quién es el fijo. El fijo aquí siempre un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. El un cuarto siempre queda en todas. Ahora, eso se va cancelando. El menos un quinto aquí desaparece porque se cancela con el otro y solo me queda el último término de S2, que es menos un sexto. El menos un sexto desaparece aquí porque se cancela al evaluar el elemento 3, el primero en el elemento 3, y solo me queda el último término que es menos un séptimo. Y aquí se me cancela este último para
que el último término que me va a sobrevivir es el último de evaluar en 4, que es menos 1/8. Entonces, aquí el único que me va a quedar es el último término de evaluar n-1 en este. Y evaluando n-1 en este va a quedar 1 sobre n-1, que ahora vale acá, más 4. Porque los otros se van a cancelar. Y esto es 1/4 menos 1 sobre n más 3. Queda de esta manera. Así quedaría S de n-1. Y por último, Sn, ¿quién va a ser? Va a ser S de n-1 más el término evaluado en n de esta serie. Y esto va a ser n más 3 menos 1 sobre n más 4. Y esto es 1/4 menos 1 sobre n más 3 más 1 sobre n más 3 menos 1 sobre n más 4. Y se vuelve a cumplir lo que estábamos diciendo, que solo sobrevive en este caso el primer término, que es 1/4, y el último, que es n más 4. Y ahora, fácil, para obtener la suma de elementos, lo único que vamos a hacer es encontrar el límite cuando n tiende a infinito de Sn, que esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Lo voy a hacer recordando quién es la serie. La serie es 1 sobre k más 3 menos 1 sobre k más 4. Queda en la sucesión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto va a ser evaluando en 1. Sn lo vamos a dejar primero desplayado. Evaluando en 1 es 1/4 menos 1/5. Luego evaluando en 2. Evaluando en 2 va a quedar 1/5. Suponiendo que aquí tengo toda la serie que empieza en 1. De esto, ¿verdad? Va a quedar 1/6 aquí. Evaluando en 3, esto queda 1/6 menos 1/7. Y así hasta venir y llegar a n-1. Aquí queda n más 2 menos n más 3. Y evaluando en n, esto queda n más 3 y n más 4. Entonces, cada uno de esos términos se va a cancelar, todos se van a cancelar, que es lo que ya tenemos ahí, estoy reexplicando prácticamente. Este se va a cancelar con uno que esté antes de él. Y lo único que nos va a sobrevivir en este caso fue lo que ya habíamos sacado. Estoy prácticamente trabajando el doble porque habíamos sacado Sn. Lo único que me queda es 1/4 y me queda 1 sobre n más 4. Estoy volviendo a explicar. Si lo hacen directamente aquí, perfecto. ¿Y cuánto da esto? El límite cuando n tiende a infinito de una constante es la constante. Y de eso que está aquí es infinito más 4, infinito. 1 sobre infinito, esto va a dar 0. Y por lo tanto esto va a dar 1/4. ¿Qué implica esto? Implica que la serie que comienza en 1 y es infinita, en este caso la serie original era k a la 2 más 7k más 12, que se descomponía en fracciones parciales usando esto, nos da 1/4. La suma de sus términos es 1/4. A eso se refiere. Obviamente converge, por lo tanto, y la suma de los términos que van a tener esto que está aquí va a ser 1/4. Y ya podemos nosotros determinar lo que nos estaban pidiendo, a qué equivale la suma de esa serie. Y la suma de esa serie es 1/4. Ya tenemos la respuesta de este ejercicio. A esta serie que está aquí, cuando se pueden poner de esta forma, y al expandir Sn solo tenemos el resultado de que la expansión solo nos van a quedar, como en este caso, 2 términos, o una cantidad muy finita, muy limitada de términos, como en este caso solo son 2, se llama serie telescópica, ya que hay una gran cantidad de términos, casi todos, la mayoría, que se van cancelando, y solo me queda, en este caso, el primer término y el último término. Cuando tienen esta forma, esta serie, se llaman serie telescópica, y lo que se hace es, por medio de descomposición de fracciones parciales, se obtiene una resta con los elementos reescritos de la sucesión para cancelar los términos y solo que me quede el primero y el último y evaluar el límite cuando n tiende a infinito de Sn para obtener la respuesta de la suma de los términos de la serie. Y todos los vamos a hacer de esa manera cuando sean
series telescópicas, que eso está en la sección 7.3 comenzando, 9.3 comenzando.